Wow, fue mi primera película, se sorprende Alden Ehrenreich al mencionársele Tetro, dirigida por Francis Ford Coppola hace ya 10 años. En aquel momento, no solo fue el protagonista elegido por el director de El Padrino, además, Alden estuvo viviendo en Buenos Aires, donde se filmó. La historia de Tetro, Vicent Gallo, y su hermano, Alden, en una ciudad en blanco y negro, pero identificable, fue objeto de rumores durante los meses que duró la producción. Todos los actores conocidos afirmaban, hice el casting y conocí a Francis. Finalmente, quedaron Leticia Bredice, Maika Migorena, Sofía Gala, Silvia Pérez y Susana Jiménez, en una secuencia bizarra y alucinógena. También fue noticia el robo a la casa de la productora de Coppola, donde tenía, entre otras cosas, su computadora personal. Ehrenreich está ahora en el Four Seasons de Beverly Hills, promocionando Solo, una historia de Star Wars, pero hace 10 años estaba en Buenos Aires, a los 18 y aún estudiando. ¿Cómo recordás Tetro? Me encantó Buenos Aires y fue una experiencia increíble. Quiero volver porque además pude ver mucho de esa ciudad mientras estaba trabajando. Fue hermoso. ¿Cuánto tiempo estuviste? 4 meses. Era un niño que todavía estaba en la secundaria. Entonces supongo que te divertiste. Sí, me divertí mucho, risas. Tenía mi propio departamento en Palermo, en la calle Arenales, me acuerdo. Era un sueño hecho realidad. Cuando Disney le compró Lucasfilm a George Lucas, el creador de Star Wars, en 2012, su objetivo era seguir con la saga principal y, además, hacer una película cada 2 años que estuviera situada en el mismo universo, pero sin relación directa con los episodios centrales. Mientras J.J. Abrams filmaba episodio 7, El despertar de la fuerza, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunciaba Rogue One, una película sobre Boba Fett, el famoso cazador de recompensas, y otra de Han Solo. Pero el camino de Star Wars no fue tan fácil y en los últimos años, desde el renacimiento de la franquicia en 2015, se encontró con bastantes problemas en cuanto a la elección de sus directores. Utilizando un concepto moderno de selección, que es contratar a un director novel que haya filmando poco y de forma independiente para traerlo a lo que es una gran maquinaria cinematográfica, Lucasfilm tropezó bastante. Hace 2 años, en la convención Star Wars Celebration se anunció la presencia de Josh Trank, el director de Tony Clay y la nueva Los Cuatro Fantásticos. Supuestamente, Trank iba a presentar el film de Boba Fett, pero a último momento se bajó, emitiendo un comunicado confuso sobre su salud. Después se supo que Lucasfilm lo había echado. Los rumores, su comportamiento errático en el set de Los Cuatro Fantásticos. Con Rogue One, la primera de las historias de Star Wars, Lucasfilm convocó a Gary Edwards, el joven director inglés de Monster y Godzilla. Llegando al fin de rodaje, la productora convocó al guionista y director Tony Gilroy para que filmara algunas escenas de nuevo y editara el corte final. Seguimos. Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, fue anunciado como el realizador de episodio 9, a estrenarse el año que viene. Pero a fines de 2017 también lo echaron y le dieron el mando a J.J. Abrams, quien ya había hecho episodio 7. Y llegamos a Solo, una historia de Star Wars, cuyo estreno está previsto para el 24 de mayo. Recién salido del éxito de la película de Lego, los realizadores Chris Miller y Phil Lord fueron convocados para contar la historia del contrabandista y uno de los personajes más queridos de la saga, Han Solo. Si bien Star Wars, la trilogía original y las precuelas, cuentan la historia de cómo Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader y cómo sus hijos Luke y Leia buscan redimirlo, el personaje que todos admiran es Han Solo. Luke es el protagonista, el héroe clásico. Han es el acompañante, pero el que no tiene que cargar con el peso de la historia, sino que provee la anarquía, la rebeldía y la bondad bajo un manto de cinismo y falso egoísmo. Para muchos, Han Solo es Star Wars. Y Harrison Ford alcanzó el megaestrellato gracias a su interpretación, que siguió con la saga Indiana Jones. Pero Han Solo también es un interrogante, porque Star Wars no se trata de él. No se conoce su historia y salvo su fiel acompañante, Chewbacca, no tiene otro tipo de relación con nadie.
Recién en el Imperio contraataca Han menciona a Lando Calrissian, un viejo conocido a quien le ganó en una apuesta su nave, el Halcón Milenario. Hay, sí, mucha información extraoficial en varios cómics y novelas conocidas como el Universo Expandido, pero en cuanto al canon de la saga cinematográfica, no se sabe casi nada de Han. A su historia nunca la mostraron, aunque sí la mencionan. Vamos a ver el juego de Sabak y el problema de Han con Jabba por el que era buscado por Boba Fett, y otras que Han solo menciona sobre sí mismo. Bueno, algo que es cierto es que hay menciones en la trilogía original y vamos a ver muchas de esas cosas en esta película. Hay un juego de Sabak, por ejemplo. Alden nació el 22 de noviembre de 1989 en Pacific Palisades, un barrio de clase media alta cerca de Los Ángeles. Sus padres lo inscribieron en una escuela privada artística en Santa Mónica, a media hora de donde está dando esta entrevista, vía telefónica. En su adolescencia, con un grupo de amigos empezó a hacer cortos para divertirse y uno de ellos terminó siendo proyectado en el bar mitzvah de un amigo de un amigo. Lo extraordinariamente curioso fue que uno de los presentes era Steven Spielberg, a quien le llamó la atención la actuación del joven en el corto. Spielberg se contactó con su madre e inmediatamente ese llamado hizo que Alden consiguiera un representante y se pusieran a trabajar en su carrera actoral. Pero lo que parecía un toque de gracia divino instantáneo tomó bastante más tiempo. Después de Tetro, el joven no conseguía demasiadas audiciones. Y vino el llamado de Warren Beatty para protagonizar su película Rules Don't Apply, sobre el chofer del magnate Howard Hughes. Otra vez, a esperar. Beatty no conseguía financiación y la película se atrasó. Durante 4 años yo hice teatro independiente y cada tanto venían a verme Warren y su esposa, Annette Bening, y me invitaban a cenar. Ese fue mi contacto con Hollywood durante mucho tiempo, rememora el actor. Hace 2 años, Alden se convirtió en una revelación en Salve, César, la película de los hermanos Coen, donde interpreta a un cowboy actor que no puede decir 6 líneas de diálogo. Para elegir al nuevo Han Solo, Miller y Lord vieron 600 audiciones. En enero de 2016, la revista Variety confirmó que quedaban 6 candidatos: Miles Teller, Ansel Elgort, Jack Reynor, Scott hijo de Clint Eastwood, Logan Lerman y Blake Jenner. Para marzo, extraoficialmente eran 3, con nombres cambiados: Reynor, Taron Egerton, de las 2 Kingsman, y Alden Ehrenreich. ¿Cómo fue el proceso de casting? Hice 6 audiciones durante 6 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero. Quizás 5 meses. El tercer testeo fue en el Halcón Milenario. Al final, había actuado en 15 escenas diferentes y fue de mucha ayuda porque me acostumbré al personaje y al equipo. ¿Cómo definiría la película en términos de género? Creo que es una película de aventuras, con algo de cine negro, algo de western, algo de cine de robo, pero es también una biopic de un personaje ficticio. Pasamos mucho tiempo tratando de entender el comportamiento de este personaje. Las secuencias de acción tienen que ver con lo que representaron para la historia de Han Solo. Las películas de Star Wars son sobre los padres y los hijos, Luke y Darth Vader en la trilogía original, Anakin sin figura paternal propia, luego Rey, que no tiene padres, en las nuevas, y Jyn Erso en Rogue One, también en conflicto con su padre. Nunca lo había escuchado eso, pero estoy muy de acuerdo, dice el actor. ¿Cómo encaja solo con ese tema? ¿Quiénes son sus padres? ¿Tiene algo que ver con la historia? Bueno, no puedo dar detalles porque es secreto, pero creo que sigue la misma línea, de modo no tan explícito, de fidelidad a Star Wars porque es lo que motiva al personaje para definir su personalidad. Cuando veas la película vas a entender, pero lo que dijiste tiene sentido también con esta película. Al tratarse de una precuela, estamos hablando de la época del Imperio versus los rebeldes. Sí, pero esta es la menos política. Nos adentramos en el bajo mundo, en cómo opera la mafia y cómo aprovechan los delincuentes el contexto social, pero no es el tema principal. La historia de Han Solo relata cómo conoce a Chewbacca, el basquetbolista finlandés Jonas Suotamo, y de cómo gana el Halcón Milenario en una apuesta contra Lando Calrissian, Donald Glover, el creador de la serie Atlanta y también músico bajo su seudónimo Childish Gambino. También,
La película se centra en el robo a un tren llamado Conveyex propuesto por el mentor del protagonista, Tobias Beckett, Woody Harrelson, y su pareja, Val, Tandy Newton. También está Emilia Clarke Daenerys de Game of Thrones como Kira, con un supuesto interés romántico, y Paul Bettany, quien interpreta a Billion en la saga Los Vengadores, como el villano Dryden Voss. Phil Lord y Chris Miller empezaron a filmar solo el 30 de enero de 2017. Todo parecía encaminado, incluso Miller subió a sus redes sociales una foto de la claqueta del primer día de rodaje. 6 meses después, el 20 de junio, Lucasfilm y los directores emitieron un comunicado informando que Phil Lord y Chris Miller no estaban más en la película como directores por las eternas y vagas diferencias creativas. Otra vez los rumores empezaron a circular. Aparentemente, Kennedy no estaba conforme con el estilo de improvisación que tenían los directores, sumado a que hacían hasta 30 veces una toma, causando demoras y mal humor en el equipo. 2 días después, la producción anunció al reemplazante, Ron Howard, que tuvo 3 semanas, con la filmación suspendida, para ponerse al día y ver qué se necesitaba hacer de nuevo y qué se podía rescatar. Una de las primeras bajas fue el actor Michael K. Williams, Omar en The Wire, quien fue reemplazado por Bettany. Ron Howard, amigo de George Lucas desde la época en la que el creador de Star Wars lo dirigió como actor en American Graffiti, de 1973, producida por Francis Ford Coppola, devino veterano realizador con obras como Willow, producida por Lucas, Apollo 13, Una mente brillante, El código da Vinci, El Grinch y varias más. Como curiosidad, en 1986 Howard filmó Fábrica de locuras en la Argentina, más precisamente en la planta Fiat de la provincia de Córdoba, porque era el único lugar donde podían conseguir una fábrica de autos abandonada. ¿Cambiaste algo de tu interpretación de Han Solo cuando llegó Ron Howard? Ron le alentó mucho a partir de lo que ya había hecho y me dio en la misma dirección. No hubo muchos cambios. ¿Sentiste la necesidad de cambiar por los distintos directores? Porque los anteriores eran más bien de darte libertad de hacer chistes y Ron es más bien un director de cine clásico, serio. No, no se sintió así. Hubo continuidad con Ron, que hizo que la película sea suya. Entiende muy bien el lenguaje y el tono de Star Wars al mismo tiempo que fue muy respetuoso de lo que estaba hecho. Así que incorporó eso en su visión. Fue muy bueno trabajar con él. En Rogue One hicieron varias retomas con otro director. ¿Va a pasar lo mismo aquí o ya está terminada? No hay retomas. La película está terminada. Trabajaste con Coppola, con los hermanos Coen y con Warren Beatty. ¿Cómo te hace sentir haber sido dirigido por directores reconocidos, con tanta historia? Por un lado, te da confianza y seguridad porque entendés la maestría de esta gente. Pero el placer es trabajar codo a codo con ellos, es una experiencia gratificante. No puedes creer estar en el mismo cuarto con esas personas. Es un privilegio poder ver cómo trabajan día a día y construyen una película. Eso es la mejor parte y eventualmente te olvidas que esa persona es Francis, por ejemplo. Lo separas del trabajo que haces junto a él. ¿Cómo fue el encuentro con Harrison Ford? Sorprendente. Es un tipo muy buena onda. Nos encontramos a almorzar y me pareció muy solidario. Me transmitió mucha confianza al desearme suerte en el personaje que es suyo de toda la vida. De eso se trata la actuación, de dejar ir. Cuando estaban filmando el regreso del Jedi, Ford le pidió a Lucas que matara a Han Solo, algo que finalmente no pasó. ¿Entendés por qué lo dijo? No tiene nada que ver con mi personaje. No sé por qué lo dijo en ese momento, pero me alegro de que no lo mataran porque estuvo en el despertar de la fuerza. Pero es muy particular cómo Harrison entiende ese personaje, porque es alguien que evoluciona. En esta película es otro Han porque todavía no le pasaron muchas cosas que lo van a definir más adelante. Todavía no es Han Solo. Gracias, espero verte de nuevo en Buenos Aires. Sí, quiero volver. Hagamos una premiere ahí.